Buenas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un video de probando productos o primeras impresiones y vamos a probar 3 marcas que no testean en animales, por supuesto. Solamente utilizo marcas cruelty free, es decir, que no testean en animales. La primera de ellas es Mila Marcy, es una marca nacional de industria argentina. La segunda es Natura, es una marca que comparte industria nacional e industria brasilera. Y por último tenemos BH Cosmetics, que es una marca de Estados Unidos. Como siempre, en la cajita de descripción y en la sección de comentarios tienen más información respecto de cómo conseguir los productos y de videos relacionados. Así que sin dar más vueltas, los dejo con el video. Como no tengo un corrector naranja nuevo que probar, apliqué el corrector de la marca NYX de siempre en las ojeras para corregir la parte más oscura. Y ahora vamos a probar este corrector de la marca Mila Marcy, Mila Pro. Es el corrector maquillaje hidratante siliconado. La espatulita es de plástico, es una espátula chata y vamos a aplicar unos toquecitos en la ojera y otro en el párpado superior. Como ven, la cobertura no es la mejor, es súper sutil, ya que la fórmula es liviana, es un corrector hidratante y no aporta una gran cantidad de cobertura. Apliqué 2 capas para ver si podíamos construir la cobertura, pero no hay demasiada diferencia. Así que les va a servir para quienes tengan la piel seca, especialmente en el área de las ojeras y del párpado, y sobre todo que no tengan mucha ojera a cubrir. Vamos a seguir con este corrector verde, también es de la marca Mila Marcy, y vamos a utilizarlo para corregir las marcas de granitos. El corrector verde siempre nos sirve para cubrir todo lo que tenga un tinte rojizo. Lo voy a fundir con el mismo calor del dedo. Y ahora cubrimos este corrector con el mismo corrector que utilizamos antes. Como pueden ver, creo que disimula muy bien las marquitas rojas que tengamos, sobre todo cuando aplicamos el corrector arriba. Y ahora cuando apliquemos la base vamos a terminar de unificar el color. En estos minutos que llevo puesto el corrector en la zona de las ojeras, no parece haber ni formado pliegues ni haber marcado las líneas de expresión, que es algo que suele pasar con los cobertores de mayor cobertura. Hoy tenemos para probar una nueva base de maquillaje, es esta base. Es la base Cushion de la marca Natura 1. Este es el envase, es precioso el envase. Viene así, viene con un espejito y el aplicador. Tenemos que levantar la tapita, nos encontramos con una protección de plástico y nos encontramos con esto. Es una base que viene impregnada en esta especie de esponja y voy a utilizar esta esponjita que viene en la misma caja del producto para aplicarlo. El producto promete tener una textura ligera pero de alta cobertura y que esta esponjita es una esponja inteligente que nos ayuda a distribuir uniformemente el producto en todo el rostro. Vamos a ver si cumple. Mientras vemos estos clips, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificación, así no se pierden ninguno de mis videos. Este es el resultado de la base aplicada en todo el rostro. Creo que se puede ver que da una muy buena cobertura y es bastante ligera. Aún así, no considero que sea una base súper ligera. No da este efecto no makeup, es decir, el maquillaje que parece que no llevas maquillaje. Me parece que no genera ese efecto. Se nota que la piel está maquillada, pero aún así no da una textura súper cargada o pesada a la piel. Y creo que logró corregir bastante bien las imperfecciones. Próximo producto, vamos a aplicar este labial. Es de la marca Mila Marcy y cumple 2 funciones. Es un labial cremoso, pero también nos sirve para aplicar como rubor en mejillas. Es este color. Es el color que mejor me sienta, pero bueno. Para aplicarlo como rubor voy a utilizar la esponja de Real Techniques. Aplicamos con cuidado porque nunca sabemos la cantidad de pigmentación que nos va a dar este tipo de productos. Recuerden el rubor, nunca ponerlo demasiado abajo en el rostro porque eso nos va a llevar hacia abajo el rostro.
La ventaja de este tipo de productos para mejillas en crema es que podemos tener un look mucho más natural. Pero si queremos intensificar ese color y sobre todo aumentar la duración de ese maquillaje en mejillas, sobre un producto en crema podemos aplicar un rubor en polvo. Eso lo que va a hacer es obviamente darnos más intensidad y aumentar la duración, porque está siendo como un fijador. Vamos al próximo paso, que es aplicar iluminador. Este es el iluminador que vamos a probar, es de la marca W7, se llama Glow Commotion y vamos a utilizar esta brocha E40 de la marca Sigma. Se va a ver horrible, pero porque se me cayó y lo tuve que arreglar. Este es el iluminador que vamos a utilizar, es un color muy suavecito. Como siempre, aplicamos sobre el hueso del pómulo, en el lagrimal, un poquito en el arco de la ceja y en el arco de Cupido. Comentarios de la base de maquillaje después de un par de minutos de aplicada. Como pueden ver, marcó unos plieguecitos, ¿sí? Sobre todo las líneas de expresión y acá el pliegue del párpado. Pueden ver acá también al lado de la nariz, así que marca un poco la zona. Esto lo hizo un par de minutos después de aplicada la base de maquillaje y sin haber sellado la base después. Con el mismo dedo voy a volver a integrar el producto a la piel. Siguiente vamos a probar esta paleta de sombras de la marca BH Cosmetics, es Desert Oasis. Vamos a hacer los swatches. Empezamos desde arriba a la izquierda de la paleta con Moonscape, Quartz, Canyon, Serenity, Bliss, Sand, Terrain, Prickly Pear, Cactus, Dune, Nightscape, Turquoise, Mirage, Mineral, Sandstone, Heat Haze, Hot Spring, Utopia, Hideaway. Les dejo en este video la referencia de la compra y el haul del maquillaje con la revisión de los productos. Esta es la paleta y tiene sombras y también tiene iluminadores. Los iluminadores los podemos usar tanto como iluminadores como sombras. Empezamos con este color que se llama Canyon y vamos a aplicarlo como transición. Utilizo esta brochita también de BH Cosmetics. Con una brocha para difuminar vamos a difuminar los bordes. Las sombras son un poquito polvorientas, pero no es algo que particularmente me moleste, solamente lo tenemos que tener en cuenta porque a veces hay mucha caída en la zona del párpado. No es algo que haya notado en esta, pero sí ténganlo en cuenta. Y la intensidad de la sombra es bastante buena. Vamos a probar cómo funciona un color un poco más oscuro para intensificar la zona externa del párpado. Vamos a utilizar para eso esta sombra, es un marrón chocolate oscuro intenso. Aplicamos este color que se llama Heat Haze. Utilizamos un pincel tipo lengua de gato y aplicamos en la parte central hacia afuera del párpado. ¡Wow! Bueno, como ven, pigmenta muy bien y eso que utilicé la brocha. Por lo general este tipo de sombras, si las aplicamos con el dedo, vamos a tener más intensidad todavía. Si no, lo que podemos hacer es, cuando cargamos con la brocha, le tiramos un poquito de fijador y eso ayuda a intensificar más la sombra todavía. Pero, como pueden ver, la verdad es que no considero que haga falta. Muy bien la pigmentación. En la parte más interna voy a aplicar este color. Es un rosado muy clarito, casi champagne. Y para probarlo también lo voy a aplicar con la brocha. Bueno, como pueden ver, la verdad que la intensidad y brillo de las sombras es muy buena y lo aplicamos solamente con la brocha sin humedecer, así que muy buena calidad. Vamos a intensificar la parte externa nuevamente.
Vamos a repetir en el otro ojo y seguimos. Bueno, este es un video con unos cuantos percances técnicos, como podrán ver. Me olvidé de prender el micrófono, así que les cuento. Utilizo la sombra más oscura para marcar la parte externa del párpado inferior. Estoy utilizando un pincel tipo lápiz para aplicar este color más oscuro en la parte más pegada a las pestañas. En el resto del párpado inferior aplico la sombra Canyon, que era el color que usé como transición, y con una brocha para difuminar integro y difumino estos dos colores. Y como toque final, con el pincel tipo lengua de gato, aplico el mismo tono rosado que utilicé en el párpado superior en el tercio medio del párpado inferior. Ahora vamos a poner a prueba un delineador líquido de la marca Natura 1. Es el delineador Mate Peel Off. Como ven, viene con este aplicador de punta fina y se supone que tiene este efecto de peel off del estilo de las máscaras que se arrancan. Así que vamos a ver cómo se comporta. Hacemos el delineado del ojo. Cuéntenme si les interesa que haga un video sobre los distintos tipos de delineado. Hay días en los que hacer un delineado parejo puede llegar a ser un desafío, incluso si tenemos experiencia en el maquillaje, pero así es como queda. Y ahora voy a utilizar este delineador, que en realidad no es la primera vez que lo uso, ya lo usé en otro video que les dejo acá en la tarjetita de descripción, y la verdad que me encanta. Es un delineador negro que hace muy fácil el proceso de aplicación, pero hay algo a tener en cuenta: no es posible difuminarlo. Entonces, para esos delineados que queremos hacer ese efecto ahumado, no suele ser lo mejor, pero para maquillar la línea de agua superior e inferior me encanta. Apliqué máscara de pestañas fuera de cámara porque no tenía ninguna nueva para probar, y este es el maquillaje final. Vamos a pasar a las conclusiones, pero antes les quiero mostrar de cerca cómo se ve la piel. De este lado se ve bastante más ligero. De este otro yo veo algunas zonas muy cargadas, a pesar de que la esponja supuestamente ayuda a aplicarlo de forma mucho más uniforme. Acá en esta zona y sobre todo en esta parte está bastante cargado. En la parte de la frente también. Solo logré aplicarlo un poco mejor, cargando muchísimo menos la esponja de este lado, donde se lo ve un poquito más ligero. Pasamos a las conclusiones y mi opinión respecto a los productos que probé. Empezamos por el corrector. El corrector de Mila Marcy, la realidad es que no es algo que yo volvería a comprar. Si bien la textura hidratante es algo que me gusta, que tenga tan baja cobertura, la verdad que a mí no me sirve. El corrector verde que utilicé para corregir imperfecciones se comportó bastante bien, así que ese sí lo podría llegar a recomendar. La base de maquillaje Cushion de la marca Natura, la verdad que no la volvería a comprar. Si bien tiene una cobertura relativamente buena, es muy fácil pasarse con la cantidad de producto. La esponja, la realidad es que no me parece que haga un muy buen trabajo a la hora de difuminar y aplicar uniformemente la base, así que no es algo que me guste. Hay zonas de la piel donde quedó muy cargada, especialmente en la frente, donde, como yo tengo psoriasis, hay unas zonas mucho más resecas que otras, y lo único que está haciendo es marcarlo más. En la zona de la ojera y el párpado marcó pliegues, marcó arruguitas y marquitas de expresión, lo mismo que en el costado de la nariz. Voy a intentar probarla con otro tipo de aplicador, aunque con una brocha va a ser muy difícil sacar el producto del embalaje porque viene en esa especie de esponja. Pero voy a volver a intentarlo y tratar de aplicar la menor cantidad de producto posible, a ver si cambia mi opinión. Pero hoy por hoy la realidad es que no la volvería a comprar. Creo que hay otras bases de maquillaje que dan mucha cobertura y no tienen tampoco este efecto de marcar arruguitas y depositarse en los pliegues de la piel. Respecto al labial, que también puede cumplir la función de rubor de Mila Marcy en crema, no sé si lo volvería a utilizar para los labios porque, si bien se supone que tiene efecto hidratante, no me reseca el labio, pero me da la sensación de tener los labios secos. Es un poco contradictorio, pero no me termina de gustar la sensación del labial puesto. Ahora, como producto de mejillas, me encantó, sobre todo porque podemos construir el color
y hacer un look mucho más natural o más cargado. La paleta de BH Cosmetics me gustó muchísimo, es un aprobado. Si bien no tiene una gran variedad de colores, tiene colores básicos y suma un par de colores interesantes como ese azul, un verde o incluso el que utilicé hoy. Así que se lleva un aprobado la paleta también. El iluminador de la marca W7, la verdad que me gusta y lo quiero probar sobre otra base porque me parece que el efecto que a mí no me gustó de la base de maquillaje puede que no me esté generando la mejor opinión que podría llegar a tener del iluminador, pero en líneas generales es recomendable, no tiene mucho shimmer, así que me gusta. El delineador de BH Cosmetics también se lleva un aprobado, pero solamente hay que hacer un apartado. Si lo van a usar para hacer esos looks más esfumados del delineado, no les va a servir. Así que si lo que quieren hacer es un delineado más definido o marcar la línea de agua como hago yo, súper aprobado y se los recomiendo. El delineador Peel Off de la marca Natura Una creo que está bien. Me dan ganas de probar a ver cuánto tiempo dura y cómo es la remoción del producto, pero es bastante intenso y es efecto mate, así que se lleva también un aprobado. Con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a hacer más videos de este tipo probando otras marcas de maquillaje que no testen en animales. Voy a probar más marcas que sean de origen nacional, así que para no perderte ninguno de esos videos, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación, así YouTube te avisa cada vez que subo un video nuevo. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por mirar y los espero a la próxima.